En una época oscura para el pueblo de Israel, la esperanza parecía haberse desvanecido. Los hebreos vivían esclavizados en Egipto, forzados a trabajar bajo el sol ardiente, construyendo ciudades para el faraón. El rey de Egipto, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, ordenó algo aterrador: que todo varón recién nacido fuera lanzado al río Nilo. En medio de esa tragedia, nació un niño diferente. Su madre lo miró a los ojos y supo que debía hacer algo extraordinario para salvarlo. Durante 3 meses lo escondió con valentía, hasta que ya no pudo más. Entonces, tejió con amor una pequeña canasta de juncos, la selló con brea y colocó dentro al bebé envuelto en mantas. Con el corazón quebrantado, lo dejó flotar sobre las aguas del Nilo, orando que Dios cuidara de él. La canasta fue arrastrada suavemente por la corriente, hasta que llegó a manos inesperadas. La hija del faraón, bañándose junto al río, la encontró. Al abrirla y ver al pequeño llorando, se conmovió. «Este niño será mío», dijo. «Lo llamaré Moisés, porque de las aguas lo saqué». Y así, el niño que debía morir, fue criado como un príncipe en el corazón del imperio más poderoso del mundo. Pero su destino no era vivir en el palacio. Dios tenía planes más grandes. Moisés creció entre mármoles y columnas doradas. Vestía túnicas finas, aprendía con los sabios de Egipto y comía en la mesa del faraón. Pero aunque vivía como un príncipe, algo en su interior no encajaba. En su corazón ardía una pregunta sin respuesta: ¿quién era realmente? Con el tiempo, Moisés descubrió la verdad. No era egipcio. Era hebreo, hijo de esclavos. Y aunque su sangre real le abría todas las puertas del palacio, su alma se estremecía al ver cómo su pueblo era golpeado, humillado y forzado a trabajar sin descanso. Un día, mientras recorría las obras de construcción, vio como un capataz egipcio azotaba brutalmente a un hebreo indefenso. La furia le nubló la mente. Sin pensarlo, Moisés atacó y mató al egipcio. Lo enterró en la arena. Nadie debía saberlo, pero el secreto no duró mucho. Al día siguiente, intentó detener una pelea entre 2 hebreos, y uno de ellos le gritó: «¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». El corazón de Moisés se congeló. La noticia se había esparcido, y cuando el faraón lo supo, ordenó su muerte. Moisés tuvo que huir, dejando atrás el palacio, el lujo y su antigua vida. Moisés corrió sin mirar atrás. Atrás quedaban las riquezas de Egipto, su nombre, su rango, todo. Cruzó desiertos, montañas y arenas ardientes, sin agua ni sombra, hasta que finalmente llegó a una tierra llamada Madián. Allí, junto a un pozo, vio a unas jóvenes pastoras siendo acosadas por hombres violentos. Moisés, aún exhausto, defendió a las muchachas y les ayudó a dar de beber a sus rebaños. Aquel acto de valentía cambió su destino una vez más. Las jóvenes lo llevaron ante su padre, Jetro, sacerdote de Madián. Jetro, al escuchar la historia del viajero fugitivo, le ofreció hospitalidad, y más que eso, le dio por esposa a su hija Séfora. Moisés construyó una nueva vida. Se convirtió en pastor, tuvo un hijo y vivió años en paz, guiando ovejas por las colinas y aprendiendo a escuchar el viento del desierto. Pero aunque había huido del pasado, Dios no había huido de él. Una mañana, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, algo llamó su atención. Una zarza ardía, pero no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó, y entonces escuchó una voz que hizo temblar la tierra. «Moisés, Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». El Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo estaba llamando, y el verdadero propósito de Moisés estaba por comenzar. La zarza ardía con fuego, pero sus hojas no se quemaban. Moisés, con los ojos muy abiertos y el corazón palpitando como un tambor, se cubrió el rostro. Sabía que estaba en presencia del Dios viviente. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», dijo la voz de Dios. «He escuchado su clamor, y he descendido para liberarlos, a través de ti». Moisés se estremeció. «¿Yo? ¿Ir al faraón? ¿Sacar a los israelitas de Egipto? ¿Cómo podría hacerlo?». Pero Dios respondió con firmeza: «Yo estaré contigo». Aún así, Moisés dudaba. ¿Y si no lo creían? ¿Y si no lo escuchaban? Dios entonces le dio señales. Convirtió su bastón en una serpiente,
su mano en leprosa y la curó al instante. Pero Moisés aún temblaba. Señor, no soy bueno para hablar. ¿Quién dio la boca al hombre? Dijo Dios con autoridad. Ve, yo estaré con tu boca. Al ver su temor, Dios le permitió llevar a su hermano Aarón como portavoz. No había vuelta atrás. La misión divina estaba en marcha. Moisés tomó su bastón, abrazó a su esposa e hijo, y volvió sus pasos hacia Egipto. El libertador de Israel, cargando solo un bastón y la promesa de Dios, iba directo al corazón del imperio más poderoso del mundo. Las murallas de Egipto se alzaban como gigantes de piedra cuando Moisés y Aarón llegaron. El sol golpeaba fuerte, y el bullicio de esclavos, soldados y comerciantes llenaba el aire. Pero el corazón de Moisés latía con un solo propósito: obedecer a Dios. Vestido humildemente, con su bastón en mano, Moisés entró en el gran palacio del faraón. Columnas doradas, frescos relucientes, y tronos de marfil. Pero ni todo el esplendor de Egipto podía intimidar la autoridad divina que lo acompañaba. Moisés habló con voz firme. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón frunció el ceño. Su mirada era como una roca. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Yo no conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Y así comenzó el conflicto. Como castigo por el atrevimiento, el faraón duplicó la carga de trabajo de los hebreos. Si tienen tiempo para hablar de libertad, dijo, que hagan ladrillos sin paja. El pueblo comenzó a quejarse. Y Moisés, angustiado, clamó a Dios. Señor, ¿por qué has enviado este mal? ¿Por qué me enviaste a mí? Pero Dios respondió con poder. Ahora verás lo que haré con el faraón. Con mano fuerte los dejará ir. Yo soy el Dios Todopoderoso, y cumpliré mi promesa. El corazón del faraón estaba endurecido, pero el poder de Dios apenas comenzaba a manifestarse. El faraón se creía invencible, adorador de dioses falsos, considerado casi una deidad por su pueblo. Pero Dios iba a demostrar que no había otro como él sobre la tierra. Moisés y Aarón regresaron ante el faraón con un mensaje aún más firme. Deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, conocerás el poder del Señor. Cuando el faraón se negó, la primera plaga cayó. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. El río, símbolo de vida, se volvió muerte. Peces flotaban sin vida, y el hedor llenaba las ciudades. Pero el faraón no cedió. Entonces vinieron las ranas, saltando por palacios y camas. Luego los piojos cubrieron hombres y bestias. Después, enjambres de moscas invadieron todo. La tierra se llenó de caos. Plaga tras plaga cayó como martillo divino. La peste mató al ganado. Llagas dolorosas cubrieron a los egipcios. Un granizo de fuego arrasó campos y árboles. Langostas devoraron lo que quedaba. Una oscuridad espesa cayó por 3 días. Un silencio temible, como si el cielo hubiera cerrado los ojos. Aún así, el corazón del faraón se endurecía una y otra vez. Moisés, con el alma cargada, sabía lo que vendría. Una última plaga, la más devastadora de todas. La paciencia de Dios llegaba a su fin, y la noche más oscura de Egipto se acercaba. Dios habló a Moisés con voz solemne. Una plaga más traeré sobre Egipto. Después de esto, el faraón los dejará ir. Y no solo eso, los echará con urgencia. Aquella noche, el juicio de Dios descendería como nunca antes. El ángel de la muerte recorrería la tierra, y todo primogénito egipcio moriría, desde el hijo del faraón hasta el del más humilde sirviente. Pero Dios también dio instrucciones precisas para salvar a su pueblo. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar con su sangre los marcos de sus puertas. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, dijo Dios. Y no tocaré sus hogares. Así nació la Pascua, una señal de salvación, obediencia y redención. Esa noche, mientras Egipto dormía, un clamor desgarrador despertó a todos. El primogénito del faraón había muerto. También el de cada casa egipcia sin la señal de sangre. El luto fue tan grande que ningún hogar quedó sin llanto. Al amanecer, el faraón llamó a Moisés y a Aarón. Levántense. Salgan de mi pueblo. Tomen a los israelitas, sus rebaños, todo, y váyanse. Y bendíganme también. Después de 430 años en Egipto, el pueblo de Israel finalmente era libre.
La esclavitud había terminado, pero el viaje hacia la promesa apenas comenzaba. Los israelitas marchaban por el desierto con manos temblorosas y corazones llenos de asombro. Por fin eran libres. Más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto cargando oro, ganado, y sobre todo, esperanza. Durante el día, una columna de nube los guiaba. Y por la noche, una columna de fuego iluminaba su camino. Dios mismo marchaba con ellos. Pero mientras avanzaban, algo terrible ocurrió. El faraón cambió de parecer. ¿Qué hemos hecho? Dejamos ir a nuestros esclavos. Gritó. Con furia, reunió su ejército, carros de guerra, jinetes, soldados. Las ruedas de hierro golpearon la tierra mientras perseguían a Israel con velocidad mortal. El pueblo acampó frente al Mar Rojo, sin saber que el enemigo se acercaba rápidamente por detrás. Pronto, vieron el polvo levantado por los carros egipcios, y entraron en pánico. ¿Nos trajiste aquí para morir en el desierto? Clamaban a Moisés. Pero Moisés, con el rostro firme y los ojos en el cielo, dijo: No teman. Estén quietos y vean la salvación del Señor. Entonces levantó su bastón, y Dios hizo lo imposible. El viento sopló con poder. El mar se partió en dos, y las aguas se alzaron como muros a cada lado. Los vientos rugían. Las olas se abrieron como si la mano de Dios las empujara hacia atrás. Ante los ojos atónitos del pueblo, el Mar Rojo se dividió, formando dos muros gigantes de agua, dejando en medio un camino seco. Moisés extendió su bastón y el pueblo de Israel comenzó a cruzar. Niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, mujeres empujando carretas, pastores con sus rebaños, todos avanzaban entre los muros de agua, iluminados por la columna de fuego. Los más pequeños miraban hacia arriba, asombrados, viendo peces y criaturas marinas tras la muralla líquida. Atrás, los egipcios no se detuvieron. «Síganlos», gritó el faraón. Los carros de guerra entraron en el lecho del mar. El retumbar de sus ruedas se mezclaba con los gritos de los soldados. Pero justo cuando el último israelita cruzó, Dios habló a Moisés: «Extiende tu bastón sobre el mar». Y Moisés lo hizo. Las aguas se soltaron de golpe con un rugido ensordecedor. El mar volvió a su cauce, sepultando carros, jinetes y al mismísimo ejército del faraón. El pueblo de Israel, desde la orilla, vio cómo Dios los había salvado con mano poderosa. Las mujeres comenzaron a cantar. Tambores sonaban. Miriam, hermana de Moisés, danzaba con alegría, y todo el pueblo se unió al cántico. «El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él ha derrotado al enemigo en el mar». Habían visto el poder de Dios, y por primera vez, fueron verdaderamente libres.